Pablo es posiblemente uno de los escritores más prolíferos de la Biblia. Luego de la crianza y su primer nivel en la sinagoga, después de los 12 años, entonces se muda a Jerusalén a estudiar con los rabinos más importantes de su época, que habla de la capacidad económica de la familia. Okay. Ya no todos podían mandar, ¿verdad?, a sus hijos, aunque quisieran, a estudiar con Gamaliel. Y una vez que uno descubre ese fenómeno espiritual, teológico, educativo y existencial, entonces uno puede decir con seguridad, para mí, el vivir es Cristo y el morir ganancia. Bienvenidos a Escuela de Pescadores. Seguramente el apóstol Pablo es el más conocido de todos los apóstoles. En el día de hoy yo quisiera que habláramos un poco sobre su carácter, sobre su personalidad, sobre su educación, sobre su formación, su desarrollo. Tal vez podríamos considerar también aquel tema del aguijón en la carne de la cual él en algún momento habló. ¿Qué era ese aguijón en la carne? ¿Hasta dónde llegó su influencia? ¿Hasta dónde llegó su mensaje? ¿Cuán importante es en el día de hoy el apóstol Pablo para la iglesia cristiana? Para hablar de esas cosas he invitado una vez más al doctor Samuel Pagán, a quien tenemos aquí. Bienvenido, doctor. Saludos, pastor. Qué gusto de estar aquí. Ya me siento como en mi casa con estos diálogos en la iglesia, en los podcasts. Un gusto estar aquí con ustedes. Nos hemos acostumbrado a tenerlo, nos hemos acostumbrado a su enseñanza y a enriquecernos, así que de alguna manera nos ha malcriado. Así que tiene que seguir viniendo. Vamos a seguir. Con cierta regularidad para continuar compartiendo y poder hacer estas preguntas que hacemos. Hemos hablado a través de los programas que hemos hecho en estos meses. Hemos dialogado acerca de distintos personajes del Antiguo Testamento. Alguna vez hablamos de Moisés, alguna vez hablamos de Elías. Hemos hablado David. Obviamente, sí, de David también. Pero no hemos tratado muchos personajes del Nuevo Testamento. Entonces, tal vez en el día de hoy pudiésemos hablar de personajes del Nuevo Testamento, como el apóstol Pablo. Claro. De seguro el más distinguido. ¿Quién es para usted, Pablo? Mira, para comenzar, Pablo es posiblemente uno de los escritores más prolíferos de la Biblia. Las cartas de Pablo son el eje temático y teológico del Nuevo Testamento. Cuando uno estudia el Nuevo Testamento, uno descubre varios sectores, varios grupos de libros de importancia, por ejemplo, los evangelios, Lucas y Hechos, las cartas en general, cartas de Pablo, cartas posteriores, y el libro, ciertamente, el libro de Apocalipsis, que es similar al Antiguo Testamento, cuando tiene la ley, los profetas y los escritos. También el Nuevo Testamento tiene su esquema. La estructura del Nuevo Testamento es igual. Entonces, cuando uno lee el Antiguo Testamento, uno lee los 10 mandamientos en Éxodo 20. El libro de Éxodo responden a esa vertiente, revelación de Éxodo 20. El resto de la Torá, del Pentateuco, responden a la ley que está en los 10 mandamientos. Los profetas reinterpretan la ley para sus comunidades. Los escritos interpretan a los profetas que interpretan la ley. Y el Nuevo Testamento reinterpreta los escritos, reinterpreta a los profetas y reinterpreta la ley. Wow. Y Jesús de Nazaret es la figura que se convierte en el agente. Por ejemplo, uno lee en Mateo que dice, oíste que fue dicho, el Señor diciendo, oíste que fue dicho a los antiguos, mas yo os digo. Y el apóstol Pablo es el que a su vez
reinterpreta a Jesús de Nazaret, que ha reinterpretado los escritos, que ha reinterpretado los profetas y la ley a la luz de la revelación divina y produce el Nuevo Testamento. Por eso es que su figura es importante. A ver, para ser el instrumento de Dios para escribir unos libros tan extraordinarios, unas cartas tan influyentes y de un contenido de muy alta calidad, su trasfondo familiar y su trasfondo religioso debe haber jugado un papel importante. ¿Qué nos dice sobre ese trasfondo? El apóstol Pablo viene de una familia judía, pero no de una familia judía de Jerusalén, ni viene de una familia judía de la Galilea, viene de una familia de la diáspora, viene de Tarsis. Hay varios lugares donde se piensa en la antigüedad que era Tarsis, hasta lo último casi en España, pero Pablo viene del sur de la actual Turquía. Y Pablo llega de una familia de esta ciudad judía, una familia farisea, pero no cualquier tipo de fariseísmo, es fariseo de fariseos. Es decir, era un líder. El día de hoy... Perdón, la expresión fariseos de fariseos no significa... Negativo. No. Lo que quiere decir es que tenían liderato. Lo que pasa es que la palabra hoy fariseo se identifica con la hipocresía. Sí, claro. Es la connotación inmediata. Cuando realmente los fariseos eran un grupo judío en la época de Jesús muy respetado. Entre ellos había personas hipócritas, pero también había gente noble. Y recuerda, siendo un paréntesis pequeño, que muchos de los amigos de Jesús, a los cuales Jesús visitaba, tanto en el norte como en Betania, era Simón el fariseo, o tal el fariseo, porque eran sus amigos. Quizá hay algunos estudiosos que piensan que Jesús de Nazaret, cuando inició su ministerio, empezó por el ministerio del fariseísmo. ¿Alguna afinidad doctrinal de un lado hacia el otro? Sí, porque mira, ahora tú me invitas a tu casa y yo llego a tu casa y yo comienzo a criticar tu casa. Y digo, pues un mueble estaba virado y un adorno no estaba bien puesto. Pero yo no puedo criticar algo profundo en tu casa. Yo no puedo criticar la dinámica interna del hogar porque yo acabo de llegar. Jesús criticaba a los fariseos desde adentro. Los conocía. Sepulcro blanqueado. O sea, su crítica del fariseísmo era profunda. Y eso indica que los conocía muy bien, aunque posiblemente después Jesús se fue distanciando de fariseísmo y quizá se relacionaba un poquitito más con los esenios, quizá con grupos más independientes. Pero Pablo viene de ese sector del fariseo y eran líderes de los fariseos firmes. Los fariseos eran muy ordenados, muy firmes y en efecto se cría en ese hogar. Es decir, los fariseos sí creían en la resurrección. Ciertamente. Y uno ve en la tradición cristiana muchas ideas de los fariseos. Pero recuerda que en el mundo judío la gente piensa que en la sinagoga los judíos no estudiaban, que era por su cuenta, ¿no? Las sinagogas tenían un plan, un currículo educativo. Y Pablo debe haber ido al currículo de la sinagoga en la comunidad donde él viene, en Tarsis. El currículo tenía 3 niveles. Uno, aprender a leer las letras, aprender a pronunciar. El segundo nivel, primero de 4 a 6 años, de 6 a 8 años, comienzan a leer y a memorizar los textos bíblicos. Y ya de 10 a 12 años comienzan a discutirlos. ¿Y eso en hebreo? En hebreo. Sí, los estudios eran del texto hebreo. Aunque esta pregunta está cargada, porque Pablo venía de una sociedad donde hablaba griego. Y cuando uno estudia las cartas de Pablo, muchas de las citas del Antiguo Testamento es del Antiguo Testamento en griego, no en hebreo. Es decir, que dominaba las dos
vertientes de la Biblia. Entonces Pablo se cría ahí. Luego de la crianza y su primer nivel en la sinagoga, después de los 12 años, entonces se muda a Jerusalén a estudiar con los rabinos más importantes de su época, que habla de la capacidad económica de la familia. Okay. Ya no todos podían mandar, ¿verdad?, a sus hijos, aunque quisieran, a estudiar con Gamaliel. Y en Jerusalén. Había que pagar. Había que pagar, había que llevarlo, tiene que vivir allá, todo ese tipo de cosas. Hospedarse, todo. Venían de una familia y Pablo trabajaba en el negocio de su familia, que era construyendo casas, casas de campaña, carpas. Y así vive el apóstol Pablo. Su educación familiar, judío, fariseo. Su educación bíblica en las sinagogas. Su educación después de la sinagoga con Gamaliel. Es decir, que él estudió en la flor y nata de la infraestructura educativa antigua. Y en Patmos había una universidad filosófica muy importante que también debe haber influido el pensamiento de Pablo, como uno nota en sus epístolas. Al leer las epístolas de Pablo en el original, ¿se siente alto nivel literario? Sí. ¿Escribe bien? ¿Cómo compara, digamos, leer en el original las cartas de Pablo y leer las de Pedro? ¿Hay distancia? Sí, hay distancia lingüística. Es como leer a alguien que estudió escuela intermedia nada más o escuela superior y leer a Cervantes y leer a Vargas Llosa y leer sí, uno nota las diferencias. Entonces, el griego de Pedro es más corto, es más escueto, es menos desarrollado. El griego de Pablo es filosófico, se siente muy bien redactado. Digamos, el lenguaje. Sí, el nivel del lenguaje, la terminología, la estructura. Sí, de la sintaxis, uno nota las diferencias. Hay algunos libros que uno lo nota más. Por ejemplo, en el libro de Apocalipsis, los primeros 12 o 13 capítulos, uno sabe que quien escribió ese griego estaba pensando en hebreo y en arameo. Y después, entonces ya es otro griego que está mucho más bien redactado. Porque recuerda que, por ejemplo, nosotros estamos en este momento en Miami. Tú sabes cuando tú hablas con alguien si se crió en Miami o si acaba de llegar de América Latina. Sí. Si acaba de llegar de México, tiene un acento mexicano. Si acaba de llegar de Argentina, tiene un acento argentino. Pero si se crió acá, es un español que tiene un acento norteamericano. Entonces, el acento determina el trasfondo, se siente. Sí, y cuando escriben también se siente. Sí. El nivel de lenguaje, la estructura, sintaxis. Yo tengo mis complicaciones leyendo a Pablo. Pablo hay que decirle usted y tenga. No es culpa de él, es culpa mía. A mí me enseñaron a escribir oraciones cortas. Sí. Y este señor, una oración de un párrafo entero. Okay. Entonces uno dice, él no fue a mi universidad, porque a mí no me hubiesen permitido eso. Y captar el sentido de esa oración da trabajo. A veces tengo que leerla tantas veces para ver de qué habla este señor aquí. Por ejemplo, en Romanos 1, desde el verso 3 al verso 15, es una sola oración. Dios del cielo. Entonces, ¿qué hacemos los traductores cuando vemos eso? Pues tratamos de reestructurar la oración de forma tal que pueda ser entendible. ¿Y qué es entendible? Una oración debe tener 12 o 15 palabras nada más. Un párrafo debe tener 4 o 5 oraciones nada más. Entonces hay que estructurar esa oración tan larga de Pablo en varias oraciones y varios párrafos para contribuir positivamente a la comprensión del texto bíblico. Sin lastimar
El original. Eso lo complica más. Eso lo complica muchísimo. Sí, sí. Sobre todas las cosas, cuando uno piensa, esto es inspirado por Dios. Claro. Tengo que tener cuidado cómo lo toco, cómo lo manejo, cómo lo traduzco. No es envidiable la tarea que les tocó realizar a ustedes. Por ejemplo, yo soy tan agradecido a Dios, tan feliz yo soy, que a mí me ha tocado traducir la Biblia en el siglo XX y en el siglo XXI. Porque si a alguien no le gusta, me manda un email o me pone una nota en Facebook y ya acaba. Si llega a ser en la época de la Reforma y no le gusta, me podían... Iba preso. O me podían matar. Sí, me podían sí. matar. Pero de todos modos, es un trabajo extraordinario, maravilloso. Claro. Este libro que tengo en mis manos se llama Pablo, y dice que usted es el autor. Sí. Pablo, el apóstol en su contexto. ¿Qué? Cuando hablamos del contexto del apóstol, ¿de qué estamos hablando? Mira, Jesús de Nazaret era un judío de la Galilea. Marta y María y Lázaro eran judíos de Betania, que es caminar a Jerusalén, eran 15 minutos, 20 minutos. Pablo no viene de ese entorno. Pablo viene del mundo griego. Pablo viene del mundo de la filosofía griega. Pablo viene de un mundo de los diálogos, de los filósofos. Entonces llega en primer lugar al judaísmo por el carril de los fariseos. Algo notó su papá y su mamá que dijo, este hay que mandarlo a Jerusalén. Okay. Interesante esto, ¿eh? Muy interesante. Hay que mandarlo allá para que estudie. Y el tipo de religión que tenía Pablo, uno tiene que mirarlo, antes de convertirse al Evangelio, uno tiene que mirarlo con cautela, porque es una religión que tenía el poder de asesinar a una persona. El caso de Esteban. Recuerda que van y le llevan la ropa de Esteban a los pies. Era una forma de decir en la antigüedad, nos mandaste a matarlo, ya cumplimos la labor. O sea, un tipo de religión que inspire a alguien a mandar a matar a una persona, hay que decirle usted y tenga, hay que mirar con detenimiento. O sea, que ese mundo fariseo de fariseos puede ser no solamente del liderato de los fariseos, no solamente puede ser una referencia a ser bien conservador, bien cerrado al fariseísmo, pero estaba en la frontera de un tipo de religión tóxica. Esa es la que tenía el apóstol Pablo. Sí, okay. Yo quiero que sigamos hablando de Pablo. Sin embargo, el libro me sugiere una pregunta. Por favor. Y la pregunta es, ¿a quién está dirigido? ¿Esto es un libro de texto para el seminario teológico o esto es un libro que lo puedo leer yo? No, ese libro está escrito para mi abuela y para mi tía. La hermana Consuelo. La hermana Consuelo. ¿Por qué? Porque el propósito de ese libro es descubrir al apóstol Pablo en su contexto para que sirva de sermones para pastores y líderes cristianos, para sirva para los maestros de la escuela bíblica. Pero sobre todo, como viene después de la pandemia, este libro lo escribí para que sirviera de diálogo en los cultos de hogar, en los cultos de intimidad de hogar. Y cada capítulo está preparado de forma tal que sirva para un tema de 1 o 2 semanas de reflexión. De reflexión. Qué lindo. ¿Sabes? Así y que el sirve, nivel de idioma, digamos, para las células. Sí. Grupos de la iglesia. Entonces, me gusta. Se ha escrito desde esa perspectiva porque posiblemente el apóstol Pablo es el autor cristiano más importante de la historia. Y escribió solamente 13 epístolas, cortas, ninguna larga, la más de 14 capítulos. Y sobre él se han escrito millones de libros y artículos y reflexiones, sermones ni hablar. Es una figura cimera y central en el desarrollo del cristianismo.
Así que en este libro el autor Mm, no es tanto el teólogo, mm. es pastoral. Sí, esa es la Pastoral. intención. Esa es la Esa es la intención. intención. Sí, esa es la intención. Hablemos de la conversión de Pablo. Descubrir un Pablo de carne y hueso. Ah, Ese es el propósito. me gusta. Mira, de pronto Pablo se cría, se desarrolla en Patmos, en Tarsis. A los 12, quizás 15 años va a Jerusalén, está estudiando Gamaliel, se queda ahí. Pensamos que se quedó el resto de su vida ahí, trabajando. Entonces, a los 30 años, Pablo debe haber nacido más o menos en el año 4, 5. Algunos piensan que el 9, pero no estoy seguro. Pero 4 o 5 años no es que digamos que tengamos que pelear mucho. Y no muy distante de la edad de Jesús. No. Quiere decir que Pablo llega y está en Jerusalén cuando Jesús de Nazaret estaba ministrando. Deben haber coincidido en la misma ciudad. Pensamos que coincidieron en algún momento. Pero nada indica que se conocieron. No hay. Más bien no, lo contrario. no. Él parece decir, no lo conocí según la carne. Con la carne. Pero deben haber Misma conocido época, saber el uno del otro. Y entonces Pablo ve eso y su fe judía, su personalidad intensa, su convicción firme, todos se mezclan, quizá formar una religión tóxica como te hablé, y se dedica el apóstol Pablo a perseguir el nuevo grupo después de la resurrección de Jesús. Y comienza a perseguir, se asesina a Esteban, el primer mártir de la iglesia. ¿Tú sabes cuán problemático uno tiene que ser para mandar a matar a alguien en nombre de una religión? Dios del cielo. Una cosa psicopatológica. Y la marca que quedó entonces en la iglesia, que justifica el rechazo cuando se enteran de su conversión. Claro. Y no les aquí no lo traigan, déjelo por allá. No, lo queremos mucho, pero lejos. Lejos. Entonces, ese ambiente, después de la muerte de Esteban, Pablo consigue más autoridad y le dan la capacidad para perseguir cristianos fuera de Jerusalén. Entonces ahí que va camino a Damasco. Claro, Dios ve lo que puede hacer un corazón desordenado, lo que puede hacer una persona psicopatológica, una religión tóxica. Y cuando está de camino a Damasco, ocurre el milagro de la revelación divina. Nosotros tenemos 4 narraciones y cada uno le pone su huella digital, su ángulo diferente de la conversión de Pablo. 3 en el libro de los Hechos y otra en Gálatas. Entonces, las 4 van ampliando el cuadro de la revelación de Pablo. Cayó. La gente dice, cayó del caballo. No necesariamente. Había caballos, pero él estaba posiblemente caminando a pie, pero cae al piso. Cuando cae al piso ve una luz. Otras narraciones dicen que oye una voz. Cuando uno suma las narraciones, es algún tipo de teofanía, de revelación divina, donde el corazón de la revelación es que quien se está manifestando es Dios en la figura de Jesús de Nazaret, y cuando se revela, Pablo queda sorprendido, pero ¿qué es lo que me está sucediendo? Eso no es normal en mi tipo de experiencia religiosa. Entonces la voz le dice, mira, yo soy el que tú estás matando, el que tú estás persiguiendo. Entonces, Pablo de lo profundo, pero ¿y qué tú quieres que yo haga? No, pues vete entonces a Damasco, sigue tu camino, pero ahora cambiamos tu agenda de vida. ¿Qué intentaba provocar Dios en el corazón de Pablo cuando en lugar de hacerle una declaración, le hace una pregunta? Sí. ¿Por qué me persigues? Sí, es el inicio de un diálogo. Es común en la literatura profética. ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? ¿Entiendes?
¿Vivirán estos huesos? A Ezequiel. O sea, es el género profético, la narración de las dinámicas proféticas usan la pregunta como un recurso literario que abre la puerta al diálogo con Dios. Y eso le pasó a Pablo. Eso habla de la intención divina Con respecto a Pablo. de relacionarse con él. No simplemente darle una orden. Mira, levántate y ve. Haz esto. Pero un diálogo profético. sí, hay Quien estaba llamando era y a quien estaba llamando es una figura importante para dialogar con Dios. Y Dios es una persona. Dialoga, pregunta, siente, llora, ríe, conversa con él. Pero no es común ese tipo de conversión. No. Ese tipo de manifestación. La única conversión así es la de Pablo. Que aparezca en la Biblia. Y obviamente ocurre esa experiencia a un hombre extraordinario que va a desarrollar un ministerio extraordinario a partir de allí. Así que no se puede tomar a la ligera. No se puede. No se puede. Tú tienes 4 veces este relato. O sea, el asunto de la conversión de Pablo es tan importante que se reitera y se vuelve a interpretar y se vuelve a decir y se vuelve a interpretar en 4 ocasiones. Necesitamos que lo entiendan bien. Y de cada relato añade elementos importantes, destaca elementos interpersonales. Lo que sucedió, bueno, primero la gente que iba con Pablo quedó atónita. No es para menos. Porque para empezar, Pablo quedó no muy claro de ojos. Pero quedó ciego. O casi ciego. Algo sucedió en la vista. En la vista. Recuerda que posteriormente dice, escribiendo en los epístolas, dice, ustedes me hubiesen dado los ojos. Sí. Le escribo con letras grandes. De alguna manera el daño fue permanente, porque allá dice que aquel oró, ¿quién fue? Ananías. Sí. Ora por él, se sana, caen las escamas. Pero quedaron huellas. Quedaron huellas. Los que estaban con él no entendieron del todo lo que había sucedido. Pero se dieron cuenta de que allí sucedió algo. Algunos creían que era un trueno. Sí. Y tronó. No es raro que gente al oír la voz de Dios crea que es un trueno. No, y que mira, las comunicaciones con Dios tienen nombre, apellido, número de seguro social, dirección concreta. Va dirigida a alguien. Sí. O sea, Dios no habla a quien pueda interesar. ¡Wow! Dios no habla al que le caiga el sayo, que se lo ponga. No. O sea, las revelaciones de Dios tienen sentido de dirección. Y la revelación a Saulo fue una revelación que en el día de hoy llamamos transformacional. Porque no fue que para que alzara la mano y orar por él, no fue que llegó al altar y lo saludamos y le dimos la bienvenida en la iglesia. Estamos hablando del inicio de un ministerio. Llega a Damasco y allí en Damasco, para empezar, no lo querían recibir. Perdón, doctor. Los otros que estaban con él no dicen nada la Biblia de que se convirtieran. Siguieron con él. Sí, porque después de una experiencia como esa, si todos hubiesen oído la voz de Dios de la misma forma, también. Yo supongo que era el primer equipo evangelístico de Pablo o misionero y no lo hubiesen dejado. Pero los demás no parecen haber respondido a la experiencia del apóstol. Él va camino de Damasco. De alguna forma, o lo continuaron, lo llevaron, llegó a Damasco. ¿Qué pasó? Pues allí Dios le habla a la comunidad de los creyentes. Ya había un grupo de creyentes en Damasco que lo reciben de manera dubitativa, estaban dudando. Claro. Y cuando después de luchar y no querer ir, etcétera, cuando llegan donde él, lo saludan y le dicen, hermano Saulo. Hermano Saulo. Interesante esto.
Después de decirle, Señor, tú te tienes que haber equivocado de nombre, repítemelo, que no oí bien. No, este está matándonos. Este es el que nos está persiguiendo. Y dice, no te preocupes, que yo me encargo de las personas. Y en efecto, nosotros tenemos en la conversión de Pablo un magnífico ejemplo del poder transformacional que tiene Dios y de la virtud de cambio que genera el Espíritu Santo. Wow. Uno ve una figura transformada. Estuvo allí con ellos, se educa, vuelve a Jerusalén, vuelve a Damasco, porque en Damasco había una comunidad cristiana importante. Y la primera experiencia post-conversión es ir a Arabia. Quizá fue a la contemporánea Petra o alrededor de Petra, donde habían tribus arábicas. Pero lo interesante es que ya habían grupos cristianos allí. En Petra. En Petra o los alrededores. Entonces ya el apóstol Pablo venía convertido, conocía el mundo de los profetas, conocía el mundo de la ley, conocía el mundo de los escritos, pero necesitaba reinterpretarlo a la luz de la revelación en Jesús. O sea, ese diálogo con esos cristianos fue su seminario. Los 3 años aprendiendo ahí, reflexionando, repensando los textos que ya sabía, pensando lo que pasó con Esteban, todo. Y eso comenzó a formar un hombre nuevo. Es interesante que el que saca el tema del que está en Cristo nueva criatura es Pablo. Justo. Porque lo vivió. Sí. El que saca el tema de crecer en Cristo y dejar atrás la vieja criatura es Pablo. Porque lo vivió. Entonces, fundamentado en esa experiencia de fe, esa conversión, en una ocasión están en Antioquía, había un culto de bautismo, de avivamiento, de Santa Cena, yo no sé de qué culto era, pero el Espíritu Santo le da con revelarse. Y le dice, sepárenme a Saulo, entre otros, para que sea un ministro y un misionero de la palabra. ¿Cuán importante vino a ser Bernabé en la vida de Saulo? Muy importante porque pone de manifiesto desde el día 1 de Pablo que los ministerios no son la labor de llaneros solitarios. O sea, que el ministerio es un acercamiento a la voluntad de Dios de manera ordenada y en equipo. Y desde el día 1 Pablo estuvo acompañado. Y Marcos se fue, Juan Marcos se quedó, Lidia vino, siempre, Silas se presentó, siempre hubo alguien con Pablo, que es una forma de decirnos que nosotros no estamos bien si pensamos que nosotros somos los mejores o los únicos o los espectaculares. No, Dios llama a su pueblo y debemos unirnos para llevar efecto a su palabra. El apóstol Pablo escribe una cantidad de cartas. 13, algunos anteriormente pensaban 14, 13 de seguro, algunos directamente, posiblemente él, algunos de sus discípulos lo escribieron, pero es el corazón doctrinal, teológico y pastoral del Nuevo Testamento. Del Nuevo Testamento. De las cartas de Pablo, ¿cuál o cuáles te parecen que son las más importantes? Y eso sin espíritu de menospreciar ninguna cosa de la Biblia. Mira, podemos hablar de todas. Por ejemplo, las primeras son las de Timoteo. Las cartas a Timoteo son primeras que las cartas pastorales. Sí. Las cartas teológicas. Sí. De Timoteo. Eso indica la capacidad que tenía Pablo de distinguir nuevas generaciones y distinguir líderes que tuvieran efecto multiplicador de su ministerio. Interesante esto. O sea que el apóstol Pablo miró las virtudes que habían en Timoteo, que viene de una familia, una mamá judía, pero su papá griego, no sabemos del papá. Era una familia con un padre ausente.
Era una familia posiblemente desde esa perspectiva funcionalmente no tradicional. Sin embargo, Dios llamó a Timoteo. A Timoteo. O sea, Dios no espera la perfección de la familia para llamar a la gente. Y Pablo lo atiende. No, se convirtió en un padre para Timoteo. Y Timoteo, y las primeras cartas son para él. Eso indica la sensibilidad pastoral de Pablo. Eso indica su interés en el crecimiento en vivo, no de la congregación como congregación, sino individuos. Y por el otro extremo, uno tiene las cartas a los Corintios, donde uno ve una carta bien pensada, articulada, bien organizada, identificación de temas claros, problemas de padre e hijo con la misma mujer, problemas, dificultades con la Santa Cena, dificultades con el Espíritu Santo, de comprensión del Espíritu, dificultades con el tema de la caridad, del amor, de la misericordia. O sea, uno nota, otras epístolas son importantes también. Romano, que tiene un dejo, un ángulo especial de la esperanza, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo presente. O sea, cada carta tiene su peculiaridad, pero posiblemente las cartas a los Corintios tengan un rol a la sociedad moderna, contemporánea. Por ejemplo, déjame decirte algo. Mira, cuando yo empecé a estudiar teología en los años 70, uno le preguntaba a los estudiantes, bueno, pues, ¿qué iglesia de Pablo a ti te gustaría pastorear? Y dice, bueno, cualquiera menos Corinto. Porque eso hay problemas y cada vez hay problemas. Y tú miras para el lado y hay problemas. Esa es la iglesia carnal. Esa de pronto, en los años 90, comenzamos a hacer exégesis tomando en consideración la sociología y el análisis sociológico de las comunidades. Y Corinto se convierte en una iglesia soñada. ¿Por qué? Era una mega iglesia. Lo era. Entonces, ¿por qué está identificando la carta? Porque era una iglesia creciente. Y las iglesias crecientes comienzan a manifestar dificultades. Y el apóstol Pablo está diciéndole, no, cuando tengan problemas en la iglesia, atiéndanlos. Y uno problema, y dos problemas, y tres, la segunda venida de Cristo, esto va. Porque el apóstol Pablo entiende la virtud. Y de pronto, de ser la iglesia que nadie quería, en los años 2000 y 1900 le preguntábamos a los estudiantes, ¿qué iglesia tú quieres pastorear de Pablo? No, Corinto, que es la mega iglesia. Es la mega iglesia. O sea que en Corinto uno ve un Pablo interesado por la iglesia en pleno. Un Pablo interesado por una doctrina adecuada. Un Pablo interesado por una ética social, interpersonal adecuada. Un Pablo interesado por el amor, por el Espíritu Santo, por la Santa Cena, por la parucía. Entonces, está bien escrito. O sea, por un lado, uno tiene la carta a Timoteo, que revela el interés personal, familiar y de crecimiento personal. Por el otro, no vea a los Corintios, que vea la actitud más eclesiástica en general. Bien pensado. Sí, una de las cosas que me parecen extraordinarias en esas cartas es que en un lugar él dice que la razón por la que le está escribiendo es porque me han contado que entre vosotros, alguien me trajo el cuento. Por otro lado, en otro lado dice, he visto que entre vosotros. Así que le estoy ministrando a lo que me dijeron que está pasando. Y también le estoy ministrando a lo que yo mismo he visto. Y en otro lugar dice, el Señor me ha dicho. Y allí tienen los tres. Los tres están allí. Lo que es interesante, cuando dice que le han contado, no dijo quién se lo contó. Fue tan sobrio que no puso en dificultad a la persona que le dijo. Gracias a Dios. Gracias a Dios. ¿Son dos cartas? ¿O te parece que hay una carta perdida? Sí, debe haber alguna carta perdida, porque hay referencia a él en la iglesia primitiva. Aunque algunas personas piensan que 2 Corintios del 10 al 12 es la tercera carta. La tercera carta. Yo no te sabría decir, yo sí te sabría decir es que en el canon actual, esas dos cartas están en el contenido temático y la revelación divina que Dios quería que llegara hasta el día de hoy. Sí.
No se perdió nada No. que Dios no quería que se perdiera. Sí, sí, sí. Está ahí. Si Dios quería que llegara aquí, Está ahí. hubiese llegado. Exactamente. ¿Cuántos viajes misioneros hizo? Mira, esa es una de las preguntas más interesantes que yo abordo en el libro. ¿Está aquí? Los viajes misioneros son fundamentales en el apóstol Pablo. Tradicionalmente pensamos en 3. Y cada uno de los viajes tenía un ángulo y el próximo agrandaba esa área y el tercero agrandaba un poco más y fueron viajes específicos para desarrollar iglesias, algunas las fundó, pero para desarrollar las congregaciones, para bautizar personas que se estaban convirtiendo y para incentivar su crecimiento y el desarrollo de su fe. Cada uno de esos. De alguna forma también se establecen líderes en alguna... Para que crezcan. Una pregunta, por favor, con respecto a esos viajes. ¿Eran viajes como los nuestros, de unos días, semanas, meses? ¿De cuánto tiempo era un viaje misionero? A veces eran años. Años. Es decir, acuérdate que no había avión, no había jets. Era caminando, era en caravana y en el mar era por el mar. Un viaje de Jerusalén, de la frontera de Jerusalén, de Cesarea Marítima hasta Turquía, tomaba varios días, o sea que no eran viajes cortos. Pero lo interesante, y en algunos lugares se quedaba un tiempo extendido. Y se naufragó el barco al final, etc. Pero yo estoy añadiendo un elemento en mi libro, y es que Pablo tuvo 3 viajes misioneros y en las Biblias y en los documentos de Pablo hablan un 4º viaje preso a Roma. Así es. Yo estoy diciendo que no. Que fue misionero también. Son 4 viajes misioneros, porque el más misionero de todos los viajes fue el 4º, que llegó a Roma. Y porque llegó a Roma es que el Evangelio llegó a España. Y porque llegó a España es que llegó a América Latina. Y porque llegó a América del Norte, y estamos hablando el día de hoy, por el 4º viaje misionero del apóstol Pablo. Es verdad. ¿Tú crees que él llegó a España? Buena pregunta. Su interés era llegar. 1. 2. Hay comunidades en España que dicen que llegó. Que afirman que llegó. Hay documentos luego de 100 años que dicen que sí que llegó. Pero no, desde la perspectiva bíblica per se, no hay seguridad de que él haya podido lograr su deseo, que era ir a España. Si él no llegó en vivo, llegó su mensaje, llegó su palabra, llegó su y de repente hasta su equipo, alguien del equipo lo más probable. Pudo haber llegado. Tuvo dificultades. Sí. El apóstol Pablo, guiado por Dios, guiado por el Espíritu Santo, pero preso, perseguido, naufragio, lo picó una serpiente, uno detrás del otro. Difamado por algunos. Los corintios parecía que estaban divididos, algunos parece que les gustaba más cómo predicaba aquel que cómo predicaba el otro. Dificultades. ¿Cómo las manejó esas dificultades? ¿Qué extraemos de ese manejo que él hizo de sus problemas? Mira, al principio de esta conversación te dije que su experiencia religiosa básica pudo haber sido tóxica. Uh-huh. Porque como te dije, matar a alguien se necesita. Sí. Pero uno ve en el transcurso de su vida cómo va controlando el temperamento. Él peleó con Pedro, él peleó con Juan Marcos, él peleó, pero pudo superar este tipo de cosas. Se repiten. Digamos, cuando Juan Marcos abandona el grupo y dice: yo tengo que regresar a casa, mamá me espera, esto a ti donde no te meten preso te están buscando. Se desanima el muchacho, se cansa, lo que haya sido, regresa. Pablo en su celo reacciona con aquí no lo quiero más. Sí, punto. Bernabé, que era claro, más sobrio. Mucho, pues parece, cuando menos en esa etapa, ¿verdad? Era más sobrio, decide
llevarse al muchacho y acompañarlo, pues que Tenía futuro. que venga conmigo. Claro. Pero luego encontramos a Pablo enmendando su error y diciendo, no, el muchacho me es útil. En otro tiempo yo dije que él estuvo dispuesto al cambio, pero se ven estas actitudes un poco agrestes, Sí. agresivas con algunas personas. El conflicto con Pedro no parece haber sido sencillo. No, le discutí cara a cara, Sí. porque era digno de reprender. Sí, Sí. sí. Una y otra vez y uno pregunta, y eso se pudo haber tratado. Con mucha más sobriedad, No es cierto. con mucha más así. Así que Él era así. el apóstol tenía su carácter fuerte, Claro. así que tampoco era perfecto. No, El único imperfecto aquí no fue David, no. no. El único perfecto sobrio es Jesús de Nazaret. solo Jesús. Pablo, Pedro, Judas, todos tienen imperfecciones. El caso de Pablo es singular porque Pablo añade enseñanzas en relación a los desafíos que ha tenido en la vida. Mire, yo he vivido esto, he estado preso, tal, la cárcel de más adentro, pero he mantenido la fe. Y cuando estuve en lo último de la cárcel, empecé a cantar coritos al Señor y salmos. Y sus peleas no son por superficialidad. No, son peleas. Nunca una pelea en el Evangelio es aceptada, pero eran diversas comprensiones de la fe y de las prioridades cristianas que no pudo manejarlas con sabiduría con Pedro. Sin embargo, él tenía razón. Sí. Y aun cuando uno tenga razón en todas las peleas, igual la pelea tiene... Claro. Pero algunas personas cuando hablan del apóstol Pablo, no le encuentran defecto. Claro. Todo lo que hizo se justifica. No, difícil. Y de alguna forma queremos ir por la Biblia justificando todas las actitudes de todos los hombres de Dios en la Biblia. Es enriquecedor poder mirar la Biblia y decir, no, cometían errores. Como eran nosotros. Comunes. Claro. Comunes y corrientes. Yo tengo otro temita en esto de Pablo que toda la vida me ha llamado la atención, y es escuchar los argumentos diversos sobre qué cosa era el aguijón en la carne de que estaba hablando Pablo. ¿Hay alguna data, alguna información que nos ayude a entender eso? Me preguntaron en vivo en la televisión, en Argentina, y yo le dije, tan pronto me lo encuentre, le voy a preguntar. Me encuentre con Pablo. Será la primera pregunta. Mira, la verdad es que sabemos que tenía un aguijón y ha habido varias formas de entender. Hay algunos que dicen que el aguijón era su genio, su temperamento, que se le hacía difícil controlar. Y puede ser. Era un aguijoncito, sí. Otros dicen no, el aguijón era más complicado. El aguijón es posiblemente la dificultad que tuvo en los ojos. Su salud. Su salud en los ojos, que el texto bíblico habla y dice que Pablo ha dicho, ustedes me hubiesen dado los ojos, hubiesen podido. Sí. Y mira con cuán grandes letras escribo. O sea, que se le hizo hasta difícil escribir. Sí. Tenía que dictar las cartas. Los últimos 10 o 15 años, especialmente del norte de Europa, vienen unas nuevas interpretaciones sobre el aguijón. Y una de ellas es que hay experiencias en la vida tan traumáticas, tan nefastas, que cuando uno las vive, las esconde en el subconsciente. Las guarda ahí, para que no estén todo el día, porque pierde uno la salud mental. Pero esas experiencias, algo sucede en la vida que pueden volver a la realidad en cualquier momento que menos esperamos. Por ejemplo, eso le sucede a personas que han tenido dificultad de los nervios. Superan, pero de momento pasan un mal rato y vuelven. Sí, ya aflora. Eso le sucede a personas que han sido adictos a drogas.
de alguna manera están bien y bien, pasan por algún lugar donde anteriormente estuvieron con droga y eso le abre el apetito. Y así explicamos cómo personas después de 20 y 30 años liberados de droga de pronto vuelven, pero en atrás. Eso lo explicaría. Y hay personas que piensan que ese fue el aguijón de Pablo, el recuerdo del asesinato de Esteban. Y que cuando mejor se sentía, pero yo lo maté. O sea, que el aguijón no fue cualquier cosa. Entonces, cuando nosotros estudiamos a Pablo, tenemos que ver un ser humano con defectos, con virtudes, comprometido con el evangelio, pero que tuvo que luchar con algo, ya sea el genio, ya sea el recuerdo de la muerte de Esteban, ya sean los ojos, pero eso que lo estaba aguijoneando continuamente, lo pudo superar cuando el Señor le dijo, bástate mi gracia. Ahora, gracia, charis en griego, no es gracia de nada, no. Gracia es la manifestación de Dios que tiene el poder de liberación. No cualquier liberación de Dios. Gracia, charis en griego. Por eso es que en las cartas de Pablo, la introducción de la es gracia y paz a los fervientes siervos de Cristo Jesús que están en Roma. Gracia y paz a los creyentes que están en Corintio. Gracia, es decir, poder libertador que nos da salud y paz, capacidad de mantener la compostura en el momento de la dificultad. O sea que cuando estudiamos a Pablo y estudiamos que el Señor le dijo, bástate mi gracia, lo que le estaba diciendo el Señor, Pablo, yo tengo el poder y te he dado el poder para tú liberarte de este cautiverio y de este aguijón de la carne. Y aunque lo sentía, él lo superaba al vivir con el aguijón, pero actuando como si no tuviera el aguijón. Y ese es el secreto de la vida cristiana. Uno teniendo los defectos y las dificultades. Sí, uno sabiendo que tiene dificultad, pero actuando con el valor que el Dios bíblico me va a dar la autoridad y el poder suficiente para actuar de manera pertinente en el nombre del Señor. Wow. Ahí tienen el sermón del domingo, ya saben, ahí lo pueden predicar sin dificultad ninguna. Sí, puedo predicar varios meses sobre eso. Esto, el apóstol ora para ser liberado de ese aguijón. Y lo hace, bueno, pues 3 veces en el momento que estaba escribiendo. Mi pastor de niño decía, hasta allí. Después tal vez oró otras 3 veces. No, orar 3 veces lo que significa es que oró con profundidad. Sí, oró. Ok. No fue una oración, ya acabé la primera, ya acabé la segunda. Oró 3 veces, oró intensamente, oró con conciencia. No le fue concedida. Mi gracia es suficiente. Yo estoy contigo, estoy aquí. Disfrútame a mí, aunque eso no te sea concedido. Pero Pagán, eso parece contrastar dramáticamente con posiciones actuales de personas que pretenden que a través de la fe y a través de una oración podemos casi lograr que Dios haga lo que querramos. Pero Pablo, la vida no funciona así. ¿De qué lo vamos a acusar? ¿De falta de fe? ¿De qué lo vamos a acusar? ¿De que Pablo no sabía orar? ¿Qué era? ¿Que Pablo no tenía una relación íntima? ¿Qué era? ¿Que Pablo tenía pecados ocultos? Pero no es lo que dice Dios. Dios le está diciendo, complácete en mi gracia, en mi bondad, en mi bendición para contigo. No todas las oraciones entonces, porque eso fue solo la base para hacer mi pregunta. No todas las oraciones nos van a ser contestadas de forma afirmativa, diciendo, sí, te lo doy, no siempre. Todas las oraciones van a ser contestadas,
pero no como nosotros queramos. Por ejemplo, ¿recuerdas tú el ciego que el Señor sanó en la Galilea? Ora por él. ¿Qué ves? Ver a los hombres como árboles. Algo quedó mal, hay que orarte de nuevo, porque los seres humanos no son cosas. Cuando oró, vio bien. Es decir, hay sanidades que toman tiempo. No son todas instantáneas. Hay oraciones contestadas que toman tiempo. Y esa contestación, nosotros no tenemos el poder, aunque querramos, no tenemos el poder de manipular la voluntad divina. La voluntad divina es la voluntad divina. Y nosotros pedimos, por eso es que el apóstol hablaba, cómo orar como conviene. Orar como conviene. Decía que hay oraciones que no lo conviene. Que se hacen no como conviene. No creo que no conviene. Y el Señor entonces le responde al apóstol, no, lo que pasa es que el Espíritu gime dentro de nosotros, ora, clama con gemidos indecibles. Es decir, que Dios reconoce que nosotros tenemos debilidades. Pablo acepta que tiene su aguijón, pero uno tiene que seguir la vida. Uno tiene que entender que el aguijón personal no me puede detener a mí para seguir el blanco de la soberana vocación. Uno tiene que entender que la crisis personal no es lo suficientemente grande como para detener a un hombre y una mujer de Dios que quiere llegar al blanco de la soberana vocación. Y te voy a dar un detalle adicional. La narración que tiene que ver con el naufragio tiene un solo propósito teológico. Hay muchos eventos, ¿verdad? Todo, pero un propósito teológico. Que nada detiene la voluntad de Dios. No lo detiene un mar. No lo detiene que se hundió el barco. No lo detiene la serpiente. No lo detienen los nativos que estaban allí. No lo detiene nadie. Porque la gente cuando cae en las manos de Dios, Dios cae en las manos de la gente y pueden lograr y llegar a ser lo que quieren ser. Poderoso, estamos conversando con el doctor Samuel Pagán. Dígame, ¿cuánto ha aprendido en el día de hoy? ¿Cuánto le ha bendecido lo que estamos escuchando decir al doctor Samuel Pagán en este día? Ahí en los comentarios, reaccione, hágame su comentario personal. Hágame saber lo que siente, lo que piensa, lo que pregunta, lo que le gustaría que se discuta. Escriban a través de los comentarios en el día de hoy. Dos aspectos más, doctor. Las afirmaciones teológicas de Pablo, ¿cuáles le parece que se destacan entre sus afirmaciones teológicas? ¿Cuáles les parece más fundamentales para nosotros hoy como iglesia? Hay varias. El tema del amor es fundamental. La importancia de la unidad en el cuerpo de Cristo, fundamental. La ética cristiana, este asunto de padre e hijo, esto no es ético. Y hay temas. Sin embargo, si tú me preguntas dime una, porque no he preparado el sermón de la semana que viene y necesito uno de Pablo, te diría su esperanza en la gracia divina. Aleluya. No importa lo que me pase, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni cosa creada arriba en el cielo o abajo en la tierra, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ese sentido de esperanza que tenía el apóstol Pablo lo fue desarrollando a través de la vida. Lo ayudó positivamente sus desgracias. Lo ayudaron positivamente los encarcelamientos. Lo ayudaron positivamente las dificultades del camino. Lo ayudaron porque los desafíos que tenemos en la vida nos hacen más fuertes. Y lo peor que nos puede pasar en la vida a nosotros no es resbalar y caernos, es enamorarnos del suelo. Wow. Lo peor que nos puede pasar en la vida no es estar encarcelados, es enamorarnos del carcelero.
Dios no nos creó, según la teología del apóstol Pablo, para estar en el suelo. Nos dio dos buenas manos para que lo pusiéramos en el piso y nos levantáramos en el nombre del Señor. Aleluya. O sea, la gente de Dios no fue creada para estar destruida. Nosotros no fuimos creados para estar amargados. El ser humano no fue creado para ir de problema en problema, de angustia en angustia, de lágrima en no, es para ir de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, para ver a Dios en Sión. Y una vez que uno descubre ese fenómeno espiritual, teológico, educativo y existencial, entonces uno puede decir con seguridad, para mí, el vivir es Cristo. Y el morir Ganancia. es ganancia. Sería bueno terminar aquí nuestro podcast. Sin embargo, antes de hacerlo, necesito que repasemos un poquito lo del amor, porque si es verdad que el pasaje de Romanos nos dice claramente, nada nos va a vencer, y eso es esperanza, pero nada nos va a separar del amor. Y ese capítulo 13 de la carta a los Corintios, Fundamental. no, lo que yo no creo que alguien pueda escribir algo que supere En tan pocos versículos. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Cuando uno lo termina de leer, quiere volver a empezar porque enriquece tanto. ¿Cuán importante es el amor? En la teología de Pablo, ¿cuán importante debe ser en la nuestra? Bueno, Pablo saca este asunto de la importancia del amor de Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Un Dios que ama es un Dios que nos enseña el modelo del amor. Como es sufrido y es benigno y no tiene envidia y no hace nada indebido, no es jactancioso, ni se envanece, no hace lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. Entonces aquí queda el secreto de todo, porque el amor nunca deja de ser. Y nunca deja de ser porque ¿quién es el amor? Él es amor. Dios es amor. Nosotros tenemos muchos temas para predicar en el Nuevo Testamento. Evangelio, Hechos, Carta, Apocalipsis, Profeta, muchos temas que tenemos. Sin embargo, la espina dorsal de la Biblia es que un Dios de amor se revela en la historia. De pronto el Espíritu de Dios se mueve sobre el abismo, sobre la faz de las aguas. El silencio de los tiempos se rompe y se escucha una voz que dice, sea la luz. Aleluya. Y fue la luz. Aleluya. El capítulo número 1 de Génesis nos habla de la creación y el capítulo 22 de Apocalipsis nos habla de la nueva creación. En Génesis nos habla de la Jerusalén histórica, de la tierra histórica. En Apocalipsis se nos habla de la Jerusalén celestial. Lo que le da continuidad histórica a Génesis y Apocalipsis es que es un Dios de amor que se revela a Adán, a Eva, a Noé, a Abraham, a José, a Moisés, a Sara, a Agar, a Ruth, a Noemí, Juan el Vidente. Es la figura histórica transformadora de Jesús de Nazaret. Entonces el amor deja de ser, de esta manera, el amor deja de ser un sentimiento temporero para convertirse en el fundamento y en el ancla de la vida cristiana. Quienes no fundamentan su vida cristiana en el amor de Dios, dicen, no, yo voy a fundamentar en la disciplina que voy a tener aquí, que se porten bien de 8 a 10 de la mañana cuando están en el culto. No funciona así. Porque uno está 1 hora en el culto, 2 horas en el culto y está 22 horas ese domingo fuera de la iglesia. La vida no se vive de templo en templo. La vida se vive de desafío en desafío. Y uno tiene que entender que
el Dios de amor se le ocurrió meterse en la historia, en la figura de Jesús de Nazaret, para enseñarnos cómo es que se vive de pie, Aleluya. con autoridad, con dignidad, con nobleza, con gracia. Nos arrodillamos únicamente ante la cruz de Cristo. Nos arrodillamos únicamente ante la presencia de Dios. Ante las dificultades no nos arrodillamos, porque el amor de Cristo nos une, nos constriñe, nos desafía y nos lleva al porvenir. No debemos añadir absolutamente nada más a lo que el doctor Pagán acaba de decir, porque corremos el riesgo de dañarlo. Por lo tanto, que la gracia, la misericordia, el amor y la paz del Señor le acompañen siempre. Bendiciones.